tema distinto en mi carácter. Y vamos a ver que Jesús nos llamó, nos ha llamado para ser diferentes a la corriente de este mundo. Por eso cuando ora, le dice, vosotros estáis en el mundo, pero no son ¿de dónde? Del mundo. Significa que el mundo es el sistema de vida y de acción que ha influenciado el enemigo y que el hombre se mueve en él. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5, vamos a leer de los versos del 1 al 6. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y enseñando y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La enseñanza de Cristo a este respecto se refiere a una diferencia en cuanto a los conceptos y a los valores que el mundo tiene. Dice que no es de los sabios ni de los soberbios el reino de los cielos, sino de los pobres en espíritu, de los humildes, de aquellos que reconocen su necesidad de quién, de Dios. Los que confían en Dios no llorarán por siempre, porque todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien. No son los guerreros ni los reyes los que heredarán la tierra, sino, dice aquí la Escritura, los mansos. La maldad no siempre gana, como el mundo a veces puede creer, sino que la justicia va a triunfar. Dice en este versículo de Romanos, capítulo 8, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que entender que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a veces es difícil verlo cuando las cosas no van como queremos, cuando es difícil verlo en el momento en que un ser querido ya no está con nosotros, o cuando alguien pierde el trabajo, pero debemos entender que Dios está en control. Vamos a continuar aquí mismo en el capítulo 5 de Mateo, vamos a leer ahora del 7 al 9. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando habla de la bienaventuranza se refiere a la felicidad, a la dicha, a la alegría, a la satisfacción de hacer las cosas de la manera de Dios y no a la manera del hombre. Entonces aquí habla de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, porque todos ellos van a tener una recompensa de parte de Dios. En el verso 7 Jesús expresa esto de otra forma, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios espera que perdonemos a los demás como Él nos ha perdonado. No podemos ser selectivos con el amor de Dios. Jesús también les recordó esto a los fariseos. En Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Quiere decir que todo lo que está escrito por parte de Dios y que hoy tenemos en esta colección de libros que se llama la Biblia, tienen un propósito. El propósito es enseñarnos. Pero no podemos hacer énfasis en unas cosas y dejar de hacer ¿qué? Otras. Es lo que no habían entendido, por ejemplo, los fariseos. Ellos se centraban en muchas cosas, en detalles que eran importantes, pero no eran lo más. Lo más importante era buscar la justicia, la misericordia y la fe. En el verso 8, vamos a ver, como dijo David en el Salmo 15, si gustan buscarlo también en sus Biblias, aunque está en la pantalla, pero se ve muy chiquito. Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo es el lugar donde Dios se manifiesta a su pueblo, la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño propio, en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará, no caerá jamás. Entonces, podemos ver que esto es lo que espera Dios en el corazón de las personas. Pero sus estándares, el estándar de Dios es mucho más elevado que el que nosotros podemos tener. Por eso necesitamos la ayuda de ¿quién? De Dios. En el versículo 9 que leíamos en Mateo, regresemos allá, dice: Cristo es llamado príncipe de paz en la Escritura. Los que creen en Cristo están llamados a caminar como Él caminó. Romanos 10:15 nos dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué ejemplo nos dejó? Dice que Él iba de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué había pasado? Se ha acercado. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagamos exactamente lo mismo. La paz que damos a conocer es la paz con Dios. En otra forma, Jesús les dijo: miren, ustedes van a entrar en una casa, no se van a estar pasando de casa en casa, y si en esa casa donde los reciben hay un hijo de paz, su paz va a morar sobre esa casa. Se refiere a que el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz que puede transformar a las familias para la gloria de Dios. Dice en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este asunto de ser embajador se refiere a representar a Dios mismo aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren ser esos embajadores? Ahora, quiero darles una noticia: no solamente usted debe desear ser un embajador, usted ya lo debe de ser. Vamos a continuar aquí en Mateo, capítulo 5, ahora vamos a leer de los versos 10 al 12. Y nos dice: bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, no por ser malos, no por ser desobedientes, no por haber hecho algún delito, dice por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, el premio, la recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, el Señor Jesús, Pedro, habla acerca de esta disposición de obedecer a Dios. Dice en el 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, lo mismo que había dicho Jesús en el sermón del monte, bienaventurados sois. Ven cómo Pedro asimiló la enseñanza de Jesús y ahora la está transmitiendo. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, Pedro nos está compartiendo lo que él entendió, lo que él asimiló en ese sermón, dando a entender que Dios espera de nosotros mucho más de lo que nosotros a veces hacemos. Y aquí mismo en Pedro, pero ahora en la primera de carta, en el capítulo 4, del 14 al 16, nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Amén? En ese tiempo en que Pedro ya escribía estas cartas, ya había empezado la persecución. Recuerden que él mismo había estado en la cárcel, casi al borde de la muerte, cuando Herodes Antipas quiso matarlo, y Dios le libró de una manera maravillosa. Entonces dice, cuando ustedes se encuentren de esta manera, ustedes deben de glorificar ¿a quién? A Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 29, nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis ¿por quién? Por Él. No solamente el hecho de creer en Él, sino también la dicha y la alegría de padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vamos a regresar a Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro. En su capítulo 2, versículos 20 y 21, nos dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La forma en que teníamos tiene que cambiar paulatinamente. La forma en que nosotros llegamos a Cristo ya no debe de ser la misma que ahora deberíamos de tener, sino, dice la Escritura, que debemos de ser transformados de gloria en gloria a su misma. Dice, no mirándonos nosotros mismos, somos subjetivos, o sea, no poniendo la atención en nosotros, sino poniendo la atención en quién. No mirando al del lado, su aspecto o cómo actúa. Vamos a ir a Romanos 8:29. Que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en 2 Corintios, ahí adelantito, en el capítulo 3, en su verso 8, nos dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio? 18 dijimos, perdón. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿por qué a veces no se hace esto una realidad en nuestra vida? Porque no tenemos puesta la mirada en ¿quién? En Cristo. Estamos mirando a los demás o estamos mirándonos nosotros mismos. Hay mucha gente que se la pasa siempre criticando a los demás, incluso en las iglesias o entre los hermanos, que si fulano, que si sultano, que si ella, que si él. Y entonces pierden de vista el objetivo principal, que es poner nuestra vista, nuestra mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Habla de conformarnos. Conformarnos significa ser transformados, tomar la forma de Cristo, ser como Él. Dice, mirando la gloria del Señor es como seremos transformados. En Hebreos capítulo 5, versos 8 al 9, dice que Jesús por sus padecimientos aprendió la obediencia. Él no era el mismo a los 18 que a los 33 años, pues con todo lo que vivió y padeció, llegó a ser Cordero inmolado. Así también ocurre con sus discípulos, que siguen al Cordero para ser transformados a su imagen y semejanza. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 5. Nos dice en el verso 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Sobre todo a los hijos se les pide que sean ¿cómo? Obedientes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿A todos qué? Él obedeció. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Que nosotros también obedezcamos. Entonces vamos a concluir este tema acerca de ser distinto en nuestro carácter con unas reflexiones en cuanto a qué es la personalidad, qué es el carácter. Vamos a ver primero el temperamento, que es la combinación de rasgos con los cuales nacemos e incluye fortalezas, incluye debilidades. Cada persona es diferente, su temperamento es diferente. Esto es muy obvio, por ejemplo, en nuestros propios hijos. Todos son nuestros hijos, todos viven con nosotros, todos comen de lo mismo, ¿no? Pero no todos son como iguales. Alguno tiene un carácter más fuerte, otro más noble, quizás. Entonces, es el temperamento. También el carácter
es el verdadero yo, o sea, lo que yo soy, es mi carácter. En 1 de Pedro 3:4 implica la mente, las emociones y la voluntad influenciadas por nuestra experiencia, nuestra educación, nuestras creencias, etc. Eso es nuestro carácter. 1 de Pedro 3:4 nos dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El cómo soy, qué es mi carácter. Ahora, la personalidad es diferente, porque dice, es lo que perciben los demás, la exteriorización de nuestro yo. No siempre es auténtica. Hay gente que aparenta, ¿no? Hay gente que aparentemente es muy risueña y siempre está haciendo bromas y chistes, etc. Entonces la gente percibe que esa persona es muy feliz, ¿no? Eso es lo que la persona aparenta, pero dentro de él quizás no es su realidad. Tal vez una persona que sufre mucho o que se siente muy solo. Es un ejemplo. También podríamos ver algunos otros. Dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, nos dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros y nosotros somos llenos del Espíritu y andamos en el Espíritu y tenemos comunión con el Espíritu y dejamos que el Espíritu nos guíe, estamos teniendo un estudio los miércoles hablando acerca de este tema también, el Espíritu da un fruto en nosotros y ese fruto se percibe a nuestro exterior. Y ese fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas que pasan. Entonces, ese pasaje muestra un temperamento lleno del Espíritu Santo, que tiene que ver con características de Jesucristo mismo, porque Él es amor, Él se gozó, Él tenía paz, porque dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El fruto del Espíritu, ya lo dijimos, debe de estar presente en nuestro carácter. Ir modificando, irlo cambiando, irlo haciendo a la semejanza de Cristo Jesús. Ahora, para que esto les digo que sea una realidad, primero tenemos que poner nuestra vista en ¿quién? En Cristo. Después tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. No es solamente un asunto. Hoy en día estaba ayer en un congreso en línea donde se presentó un libro que se habla acerca de la iglesia después de la pandemia, cómo ha afectado a la iglesia, y se refiere a algo que nos hemos dado cuenta, es que la iglesia no es el asunto de reunirnos un día a la semana, sino que la iglesia del Señor somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces esa comunión que tenemos con Dios no debe de ser solamente un día o unas horas en una reunión, sino debe ser una comunión continua, una relación personal, diaria, con el Espíritu Santo para tener relación con Dios. Entonces dice aquí, tengamos presente esto. Tenemos un carácter presente y el Espíritu Santo lo irá transformando hasta llegar a la meta, ser como Cristo. Vamos a ir a Filipenses, en su capítulo 3, versículos 12 al 14. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido o tomado por Cristo Jesús.
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto implica el entender que tenemos la responsabilidad de la obediencia delante de Dios y de esforzarnos cada día para que nos parezcamos cada día más a ¿quién? A Cristo Jesús. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Existen casos donde la conciencia se ha cauterizado. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿qué? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente que aunque escucha la voz de Dios, pero su corazón se ha engrosado, su corazón se ha llenado de muchas otras cosas y entonces impide, ese corazón duro impide que esa persona pueda hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Debemos autoexaminarnos. En el Salmo 66 nos dice eso precisamente, 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Sí lo tenemos? Ok. Entonces a veces hay cosas que hay en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que examinar verdaderamente cómo estamos. El otro día que platicábamos acerca de las relaciones tóxicas y definíamos cómo se presentan, cuáles son sus características, etc. Al final también concluíamos diciendo, bueno, resulta que tal vez después de lo que hemos analizado, entendamos que el tóxico soy ¿quién? Soy yo. Entonces hay cosas en nuestro corazón que nosotros tenemos que aprender a percibir. Ver nuestras debilidades como pecado y pedirle a Dios ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, vamos a concluir ahí, pero vamos a reflexionar en lo que estamos platicando. Dios espera que nosotros superemos las expectativas que incluso nosotros mismos tenemos. Ese sermón del monte hay una frase interesante cuando Jesús le dice a la gente, Él está enseñando y les dice, oísteis que fue dicho. Da a entender que es algo que la mayoría de la gente entendía, conocía, tenía conocimiento de ese dicho. Es como si hoy hablamos de un refrán o de algún dicho muy popular, pues la gente inmediatamente lo identifica. Así les dijo Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Está haciendo referencia a Deuteronomio cuando Dios dice que debemos de amar a nuestros prójimos. Pero también era conocido en ese tiempo un dicho que decía, y odiarás o aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y recuerden que Jesús dice que cuando enseñaba diferente porque enseñaba como aquel que tiene autoridad. Dice, yo os digo, amad a quienes, a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Entonces, es algo que no es natural en el hombre. Nosotros tratamos bien a los que nos tratan ¿qué? Pero a los que nos tratan mal, ¿cómo queremos tratarlos? Igual. Pero Jesús quiere que subamos ese nivel en nuestro carácter y que nos parezcamos cada vez más ¿a quién? Dice la Escritura que cuando a él lo maldecían, él no respondía con ¿qué? Con maldición.
dice que enmudeció su boca, quiere decir que no respondió palabra, y aunque se burlaban de él y le decían, lo injuriaban, él no les contestó, aún siendo el Hijo de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.